Listo. Hola amiga, Listo. Hola, hola, ¿cómo estás? lo logramos. Después de, no sé Ya después de sé. cuánto tiempo, pero lo Y es, logramos. y eso que tú todavía no tienes tu segundo niño. Quiero pensar que durante el maternity leave va a ser un poquito más fácil, pero who knows. Venga, la última vez que hicimos el capítulo fue en febrero. ¡Oh! Ay, no. Y solo No, hemos no. hecho uno este año. De verdad que este año ha estado de locos. Sí, muchísimo, muchísimo que hacer. Muchísimos proyectos, muchísimo viaje. Pero Ujú. bueno, lo logramos. Aquí Yes, estamos. así es. ¿Y hoy de qué queríamos hablar? Em, Tengo en mente, a ver qué te parece, de los límites. Parece muy bien. Me parece muy, muy bien, amiga. ¿Cómo decir que no? ¿Cómo le dices tú que no? ¿Qué te ha pasado ahí? Cuéntame. No, es que fíjate que la verdad es que yo soy una persona que puede decir que no. No, pero ya lo aprendí, lo aprendí. No crecí educada a decir que no. De hecho, Ajá. crecí educada a que todo era un sí, ¿sabes? De que sí, sí. O sea, simplemente no ponía yo límites y tuve que aprenderlo con la vida. Pero yo creo que lo más difícil es cuando ahora que estuve en México, el decir que no o el poner límites los tuve que hacer también con mi familia, ¿no? ¿Y cómo te fue con eso? Que al final de cuentas son con mi mamá, que fue la que me educó para no, para que con ella nunca dijera que no, por ejemplo, ¿no? Entonces, un challenge, cuando ¿Cómo se tienes que cambiar de sintió? un no a de un sí a un no, ¿eh? ¿Cómo se sintió? No, pues yo creo que ella no bien. Yo creo que fue una sorpresa, ¿no? Porque por más que aprecias, yo creo que como mujer y como persona, cuando otra persona dice que no si no quiere, yo creo que si eres una madre que para ella el que digas que sí significa mucho, ¿no? Más bien es como el significado del sí en ella o el significado del no en ella. Y en México yo creo que es una cultura que el no viene ligada a un rechazo o puede estar ligada a un rechazo muy grande. Cosa que Ujú. en Alemania tiene un poquito menos de significado a eso, ¿no? No, no existe esa conexión tan fuerte, el rechazo. Entonces, Eso te iba a decir, que se me hace que ¿qué? nosotros aprendimos a decir más no en Alemania porque al mismo tiempo es más permitido y menos Ujú, cuestionado, ¿no? exactamente. Y menos emocional. En Alemania tú dices que no y te dicen, ah, ok. Así Ujú. como que seguimos siendo amigos como siempre, porque no existe la emoción en el no. Ujú. Y en México se vuelve una cosa emocional que eventualmente se puede volver una manipulación. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Porque las expectativas son más grandes de lo que se debe hacer o de lo que se tiene que hacer o de lo que es una amistad y los compromisos que requieren esa amistad o eh, sí, tienes razón, o hasta en la familia, como dices tú. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá eh, no puede decir que no, pero, o sea, sí dice que no. El problema es que cuando dice que no, se inventa una historia, ¿sabes? Una Mm. historia que culturalmente esté permitida para que ella no quede como la mala. Y es una historia que Mm, repite y repite, o sea, me la repite a mí, la repite a mis hermanos, la repite a todo el mundo, hasta ella se la cree, de por qué dijo que no a fulanito, pero porque, o sea, no fue culpa de ella, porque fue que se enfermó, que el pajarito, la política, que todo pasó, ¿sabes? Y mm, tiene la historia muy bien elaborada y así no es la mala, ya. pero Bueno, puede caer en mentira, ¿sabes? Entonces yo le digo, algunas veces me la ha tomado bien, otras veces no tan bien. Mamá, ¿por qué no dices que no ya?
Y algunas de las veces se quedó como pensando así de, ok. Y otras veces me dijo, ya déjame en paz. No, yo lo hago como quiero. Dije, ok, está bien. Sí, Pero sí que es, o sea, te tienes, casi que cuando le cancelas a un amigo, tienes que estar pensando en la historia ya en tu cabeza de, porque te van a cuestionar, te van a decir por qué no, y te van a dar, a veces te dan hasta soluciones de lo que deberías hacer para poder decir que sí. Si dices nada más, no quiero, o sea, no voy a ir, ay, ¿por qué no? No, pues porque, no, porque no. Sí, pero ¿por qué no? O sea, a lo mejor puedes dejar a tu hijo aquí, a lo mejor podemos hacer esto, a lo mejor podemos estar. O sea, es más difícil que mm, acepten ese no, ¿sabes? sí, Y creo que en sí, Alemania muchas veces no te piden tantas explicaciones si les dices exactamente. no voy a ir. Es, ah, ok. Sí, sí. Y, Es una cultura un poquito más acostumbrada a, bueno, más bien no ligada a ese rechazo. O y sea, a sí los me explico, no límites, como toman el dices no como un tú, rechazo. y hay más límites, o sea, trabajo personal, hay un límite, ¿sabes? Trabajo, horas, hay más límites. Esto es lo que hice en mi contrato, esto es lo que trabajo, se acabó, ¿sabes? No, Claro, sí, porque al claro. mismo tiempo el trabajador estamos protegidos, así que puede decir, no, no me voy a quedar más tiempo, tengo mi clase de natación, me vale, me voy, ¿sabes? Mm, Siento que en México eso a lo mejor es diferente, o en un trabajo es más difícil también que digas que no. Si tu jefe te ya, pide quedarte, es, tienes que quedarte. Tienes que quedarte muchas horas, porque muchas horas trabajadas en México significa que eres un muy buen trabajador. En Alemania, no. Muchas horas trabajadas significa que no eres efectivo. O sea, y entonces más si creo las que en están general, pagando, ¿no? creo que en general los límites están ahí más constantemente. Sí, sí. Y la verdad es que voy a ser sincera, a mí me encanta, me encanta, me encanta que la gente, sobre todo mis compañeros de trabajo, me digan las cosas de frente y que si es un no, vengan y me lo digan así. Ay, Me acaba de mensa. llegar un mail, me Sí. acaba de llegar un mail de yo tengo un equipo de trabajo, ¿no? Y uno de ellos me escribió y me dice, estamos muy infelices, ¿no? Unhappy con la manera en que se ha comunicado los cambios en el equipo y agradezco mucho se lleve a cabo un meeting y que existe una mejor comunicación. Perfecto. O sea, yo respondí así de que me encanta, muchísimas gracias por esta como open, ¿no? O sea, open communication. El meeting está puesto para el lunes a esta hora. Eso es totalmente, eso me hace ir, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero igual me acaba de pasar con un chico de Canadá, que, bueno, acá creo que en general, México, Estados Unidos, Canadá, no quiero generalizar, ¿no? Pero a veces es más el ser amigable y buena onda que el ser directo, ¿no? Nosotros viniendo Mm, obviamente de Alemania, en los que nos entrenaron ahí también a ser mucho más directos. Entonces, a mí este chico me confirma que va a agarrar el trabajo, me reconfirma, me confirma verbalmente, que yo sé que verbalmente siempre puede haber un cambio, pero mm, estamos hablando que a 5, no sé, a 10 días de que empezara y que ya estábamos con todos los detalles listos, me dice que no. No me da explicaciones de por qué, pero a mí lo que me causa un issue, bueno, aparte de que no me causa un problema, es que aparte de que no me da explicaciones y me deja colgada cuando ya hice muchas decisiones basadas en ese compromiso, mm. no fue directo. No fue Tuvimos directo. muchas llamadas. ¿Por qué no me dijiste si había todavía hay algo suelto? ¿Sabes? Sí, Porque lo pudimos haber arreglado. sí, Pudiste, si no estabas contento con el contrato, pudimos haber hecho otra cosa. Si no estabas contento con esto, pudimos cambiarlo. O sea, ¿por qué no hay, o sea, esa comunicación directa? sí. Pero bueno, a lo mejor Sí, estoy saliendo del tema de no, los pero límites. al final, si te das cuenta, cuando hay un no, o sea, cuando hay un límite, hay una incomodidad inicial, pero Ujú. después se puede,
puede haber una solución que a la larga puede ser permanente. ¿Sí me explico? Y Ujú, eso yo creo que podría aplicar también en un límite emocional con algún familiar o con algún mejor amigo, que si dices, es que no, y si ese no se respeta, ¿sabes? Tú te sientes bien, porque cuando tú pones un límite, te estás bien, ¿sabes? Tú proteges, no sé, tu energía, no sé, te proteges tú de cierta manera porque tú no quieres hacer eso. La incomodidad existe inicialmente, pero después si esa persona está interesada en seguir siendo tu amigo o tener esa relación contigo emocional, lo va a aceptar y van y a es que, ¿sabes trabajar para qué? lograr algo. Está ligado esto, ahora sí ya encontré el ligue, porque cuando dices que no, por ejemplo, si este chico me hubiera dicho que no inicialmente, es, obviamente también no te gusta, pero sabes dónde estás parada. También es un respeto hacia Exactamente. la otra persona, ¿sabes? Sí. Cuando dices no quiero y lo eres claro. Y me acaba de pasar, te conté, con una amiga que vino acá de visita. Mm, Para mí hubiera sido mucho mejor del principio un no con amor, mm, ¿sabes? De este viaje no es así, no voy a tener tiempo, ta, 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 a esconder la cabeza bajo tierra y desaparecerse y no hablar y así como que no me vean porque me siento culpable, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. Y es que yo no fui la que planeó el viaje, es que fue el otro, es que no, o sea, yo no tuve la culpa, fue el cielo, el mar, la tierra, todos los demás. O sea, dime desde el principio y mm, listo. exactamente. ¿Por qué Porque, ese miedo a decir que no? Obviamente volvemos a lo mismo. Esta amiga viene de la cultura mexicana, en la que obviamente cuando es del otro lado, ella también exige esas cosas, ella está acostumbrada a esas expectativas, ¿no? Que para mí es como todo lo que tú reclamas, no lo hiciste, no, ¿sabes? pero Pero para es mí, porque el no simboliza un rechazo. sí, Y la verdad claro, es cultural. pero para mí ese rechazo desde el principio hubiera estado mejor a andar detrás, si nos vamos a ver, no nos vamos a ver, sí, Claro. no, tal vez, porque además de sentirte más rechazada, te sientes un poco tonta, así como, ¿qué está No, pasando? más O bien estás sea, perdiendo el tiempo, ¿no? estás perdiendo el tiempo, Sí, ¿sabes? sí, O sea, no sabes si sí, planear, no planear, tal vez planear, o sea, es como, me estás tomando el pelo, o sea, ¿sabes? sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando siempre dices que sí también? Y, y yo creo que también, o sea, no, ¿sabes? El no respetar los límites, tus propios límites, y siempre decir que sí, también tiene un efecto negativo. Ujú. ¿Tú cómo los ves ahí? Yo creo que tenemos varios amigos también en esa situación. Sí, yo creo que cuando una persona no quiere hacer algo, ¿no? Digamos, cualquier cosa, ay, no sé, ir al parque. No quieres ir al parque y tú realmente no quieres ir, pero lo haces porque te sientes obligada a ir al parque. Entonces, puedes crear una frustración en ti misma, Ujú. sentirte frustrada, sentirte, no sé, como, pues sí, no estás feliz. No estás feliz porque al final estás yendo al parque cuando tú no querías ir. Y se me hace que empiezas a ir como en contra de ti misma, ¿no? De tus valores y eso también puede Sí. tener un impacto en cómo te ves a ti misma, en la seguridad, en tu autoestima, porque al mismo tiempo le estás diciendo, estás rechazando a ti misma, te estás rechazando a ti misma, ¿no? Bueno, es que más bien estás si haces eso, quiere decir que, y realmente lo haces con varias personas, ¿verdad? Porque estamos hablando que una persona puede tener a lo mejor 5 amigos, 10 amigos, y vas a complacer a cada uno de esos amigos. ¿En dónde te posicionas tú entonces? Sí, al final de toda la cadena. Por lo tanto, Exacto, estás y diciendo obviamente, que tú no eres importante. pues existe obviamente una conexión a la baja autoestima, ¿no? Exacto, Sí, exacto. Te empiezas a perder, ¿no? Es como, ok, pues, ¿sabes?
Y eso obviamente viene mucho de sentir, como dices tú, al principio decir un no, que siempre es, lo disfrazamos con no puedo, me gustaría, pero no se puede, no quiero y está bien, no tienes que ser grosera, lo puedes decir con Exacto. amor. Sí, Al principio se va a sentir incómodo, puedes sentirte un poco culpable, pero si estás realmente alineado contigo, va a estar bien y la otra persona va a estar bien, confía en que va a estar bien, sí, ¿sabes? sí, sí. Porque si no, como dices, a la larga es simplemente, además de que le estás mintiendo a la otra persona diciendo que sí cuando no quieres, estás mintiéndote a ti misma, ¿no? Y Exacto. eso va contra ti, o sea, Sí. Yo creo que en mi caso, y siendo bien sincera, no sé si esto le haya pasado a alguien más, ¿no? De los que escuchan, yo viví realmente en estas vacaciones o sea, tuve que decidir entre decir que no y ponerme a mí como prioridad o tener que aceptar y sentir esa frustración porque yo no quería hacerlo. Entonces, no sé, yo creo que después de esas semanas, para mí, yo realmente dije que no, hice lo que yo quise. Estoy súper contenta con las decisiones que tomé, pero obviamente existe el otro lado de la moneda que tienen ciertas consecuencias. Y obviamente la consecuencia es que a lo mejor la relación no es tan friendly como se acostumbraba, ¿no? el problema es que es igual, si hubieras dicho que sí, también esa relación se puede ver afectada, a lo mejor no del otro lado, pero de ti, ¿sabes? Sí, sí, a mí Porque, mismo internamente, porque yo estuve diciéndole que sí a todo lo que yo no quería hacer. exacto, y al final de todas maneras se va a ver afectada esa relación. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que también me pasó, sí tuve hace muchos años, yo creo que hace unos 10 años más o menos, sí, yo creo que sí, o sea, un viaje en donde yo estuve en México y hice todo lo que yo no quería hacer. Todo, literal, todo. Todo lo que yo, o sea, salí con gente que yo, o sea, no amigos míos, sino familiares o amigos de mi mamá que yo no tenía ni idea ni planeado ver, la verdad. Todo lo hice porque querer complacer y obviamente terminas afectada tú y a la larga también se vio afectada la relación, pero no con ella directamente. Yo creo que ella nunca se dio cuenta. Se vio Ujú, afectada, yo me vi afectada internamente. ¿Sí me explico? De una de yo ya no quería regresar, no pronto, porque yo decía que ¿a qué regreso? O sea, yo ujú, regreso literal a visitar conocidos o amigos de mi mamá que yo no conozco. ujú. ¿Sí me explico? Entonces empiezas como a alejarte quizá también. Y te digo, al final creo que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Porque me estás diciendo que acabas de poner esos límites con tu mamá y con tu familia. Mm, Y a lo mejor ahorita es cuando se siente un poco incómodo del lado de mm, tu mamá. Se siente un poco incómodo. En mi experiencia, porque a mí también me pasó eso, amiga, con mi familia, especialmente con mi mamá, en algún punto se acomoda, se acostumbran sí, y ya no lo toman tan mal. O sea, sí, empiezan a respetar ese no. O sea, exactamente. mi mamá ya no me intenta, y que ni siquiera lo hace a propósito, ¿no? Pero ya no me intenta salir con esa manipulación emocional de antes, ya no, ya respeta más cuando le digo que no es no, eh, porque al final te quieren estar contigo y van a Exactamente. empezar a aceptar. Es difícil al principio, ¿no? Porque es un cambio de relación, es un cambio de control, es un estado diferente, va a ser una relación diferente, pero creo que aunque al principio se sienta como que se dañó esa amistad, esa relación, es para bien después. Sí, 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 las dos personas quieren, ¿eh? Porque realmente Sí. me ha tocado en Alemania, yo creo que eso es también muy alemán, de, o sea, yo ahorita sí conozco a una persona que su mamá
o sea, le dejó de hablar. Pues no, no, digo, estamos hablando de personas ya más grandes. La señora que conozco tiene 60 años y por lo tanto la mamá tiene 80 plus, ¿no? Son de generaciones en donde la señora no le pareció que la señora mayor, o sea, la abuelita, vamos a ponerlo así, no le pareció que su hija se divorciara, ¿no? Entonces ella se divorcia y se casa con otra persona años después. Y para ella se le rompió el esquema antiguo de la mujer que solamente está casada una sola vez y no va a volver a casarse ni nada de eso, ¿no? Entonces ella, a lo que es mi amiga, pues, vamos a ponerlo así, ella no le importó, se vuelve a casar, la mamá no va a la boda y le dice que le va a dejar de hablar. Y lo hizo. Y es fecha que se hablan, creo que nada más en el cumpleaños de cada una. Pero bueno, ahí estamos ya tratando otros temas de la señora que ya tiene ahí otros, Claro, o y sea, es una generación diferente, ¿no? es una Pero generación digo, diferente, la señora ahí tiene sus problemas y sus temas a tratar que no tienen nada que ver con la hija mm, y que de alguna manera u otra a mí me hace pensar que si no hubiera sido este divorcio, hubiera sido otra cosa. podría ser. Pero a lo que yo Y me refiero es que obviamente cualquier relación en donde existe, por ejemplo, el respeto, porque en este caso, cuando dices que no, estás poniendo un límite que si la otra persona respeta y te estima, va a seguir la relación. ujú. Y si O sea, no, tristemente, aunque sea alguien muy cercano a ti, era como tenía que ser, ¿no? exactamente. Y aunque obviamente para nosotros familia, sobre todo en México, es bien importante y todo, como relaciones del trabajo, como relaciones de amigos, como relaciones de familia, tristemente a veces no siempre van a estar ahí, ¿sabes? Personas van, personas vienen en tu vida y lo agradeces, pero creo que también a lo mejor este sistema de protegerte a ti misma, de decir no con amor, de poner límites, también es un poco una purga de las personas que no deben estar en tu vida, Mm, sí, sí, por creo un que sí. rato o por siempre, pero así es, porque de todas maneras significa que esa persona, si no acepta eso, no te respeta, ¿no? Mm. La vez pasada leí que poner límites no era, no era ser egoísta, como yo creo que en mi generación por lo menos, o yo siento que en nuestra generación nos educaron así como que qué egoísta, ¿no? Porque dijiste que no, y porque nada más piensas en ti. Pero que no era ser egoísta, sino era realmente ser responsable contigo mismo Así y es. que darte esa prioridad. La vez pasada lo leí también que se llama egoísmo positivo, que es el nuevo término que le están dando, ¿no? Al egoísmo positivo sí, yo importo también. Y si yo Ujú, no quiero ir al parque, también es importante que yo no quiero ir. claro. Obviamente siempre hay un balance, ¿verdad? Siempre hay compromisos, siempre va a haber cosas que a veces vas a hacer un favor, vas a hacer un esfuerzo, vas a hacer un Claro, sacrificio para claro, ciertas cosas. claro, O sea, aquí no claro. estamos diciendo que vas a decirle a todo el mundo de aquí en adelante que no, pero como dices tú, es ponerte a ti misma primero. Y si tú estás bien, vas a estar, o sea, vas a estar bien con los demás también, Sí, ¿sabes? sí, Porque es un sí, respeto hacia ti misma. exactamente. Sí. Bien, Y amiga, muy bien, pues ahora con esto ya a disfrutar del fin de semana. a disfrutar el fin de semana, a decir no con amor, sin ser grosero, sin ser mala onda, pero animarnos a decir no con amor, sin tantas explicaciones, sin culpa, Sin culpa. No, y sin yo culpa. creo que eso es súper importante, ¿eh? Súper recomendado. Si vas a decir que no, es porque no, es sin culpa. Porque si vas a Ujú. decir que no y aparte te vas a culpar todo ese tiempo, no, pues ya mejor di que sí, ve. Que No, por sí, cierto, pues ya. culpa es un muy buen tema para la próxima sesión. Bueno, una culpa personal, ¿no? Porque ese tipo de cosas aparte, nadie te Mm. está culpando de nada, ¿eh? Y hay gente que se culpa en silencio. Sí, sí, te digo, Y, ese es y- otro tema bien grande. Nosotros como mamás, yo no sé tú, pero eso va y viene.
Sí, sí, te entiendo. Pero sí, sí, yo creo que a la siguiente podemos platicar de eso para ya empezar nuestro fin de Perfecto. semana. Sí, amiga, ya es un poco tarde. Gracias por haberte dado el tiempo y nada, disfruta el fin de semana. Te quiero mucho. Besitos. Yo también. Que tengas muy, muy, muy Bye. bonito día. Besitos, bye bye.